¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y también la complementarás. Bienvenido a No Emprendas Solo. ¿Te gustaría descubrir las claves para empezar a comunicar y dejar de hablar? Bueno, hay un tema que normalmente nos preocupa y mucho, es que cuando estamos hablando con otras personas muchas veces lo que hacemos es soltar nuestro rollo. Soltamos nuestro rollo y la otra persona vuelve a soltar nuestro rollo. Parece que la comunicación de nuestro día a día se basa más en desahogarnos, en comunicar aquellas cuestiones que nos preocupan, ¿no? Y al final no estamos escuchando a la persona que tenemos enfrente. Y lo mismo le sucede al que está enfrente. Al final lo que hace básicamente es desahogarse, soltar las liberaciones de su día a día y no escucha. Con lo cual, de esta forma, es muy difícil comunicar. Al final, comunicar es disfrutar de la conversación. Disfrutar, fluir, escuchar al otro, soltar aquellas opiniones que tienes sobre lo que él te acaba de decir. Cuando estás pensando constantemente en decirle algo a la otra persona y no le estás escuchando, al final esa comunicación no fluye. Y puede haber diferentes motivos. Puede ser que la persona no esté conectada contigo, puede ser que pues no sea una persona afín a ti. Pero cuando hay afinidad, ahí debe de fluir la conversación. Y al final, desde el punto de vista de la comunicación, cuando quieres comunicar con naturalidad, cuando quieres transmitir aquello que tú realmente eres, tienes que estar bien contigo mismo. Y muchas veces sucede eso, las inseguridades, aquellas situaciones del día a día que te bloquean, piensas que realmente no estás diciendo nada importante y la otra persona al final piensa que, pues al final estás totalmente desconectado y pensando en las musarañas, ¿no? Entonces, una clave para empezar a dejar de hablar y empezar a comunicar es precisamente comunicar desde la seguridad. ¿Y esto cómo se consigue? Pues te lo diré en breve, pero una de las claves para empezar a razonar y a pensar sobre esto es hacerte preguntas. Bueno, hay un tema importante sobre el tema de la comunicación y es que al final la comunicación va de escuchar al otro y de escucharte. Y esto de escucharte pues no es sencillo. Al final se basa en una premisa, que es lo que decía antes, ¿no? Parar y decir, oye, ¿qué cuestiones me importan a mí, no? ¿Por qué realmente cuando estoy hablando con alguien, realmente al final, pues no le estoy escuchando, ¿no? No es una respuesta, no es una pregunta fácil de responder. Y al final es que nunca vas a conseguir fluir, ni por muchas técnicas que aprendas, ni por muchos cursos de comunicación que hagas, ni por muchas cuestiones que al final digas, bueno, pues tengo que hacer este curso de comunicación que me va a ayudar a comunicar tal como soy, ¿no? Hoy en día una de las cosas que más se valoran es la comunicación natural, la comunicación en la cual tú realmente sueltas aquello que tú sientes realmente y lo compartes pues con total honestidad, sin querer engañar al otro y además pues con la franqueza de que lo estás diciendo simplemente porque a ti te sale, porque quieres aportarle algo al otro o simplemente porque es algo que, bueno, que realmente tienes la necesidad de compartir, ¿no? Y esa quizá es la principal clave, es decir, el pararte a pensar, el decir, oye, es que realmente en mi día a día lo que estoy haciendo siempre es básicamente soltar mi rollo, soltar mis desahogos, soltar mis cuestiones y en realidad no estoy escuchando a las otras personas, a lo que realmente me quieren decir. Bien, piensa entonces que al final comunicar es liderar y liderarte. Si antes te decía que era escuchar y escucharte, comunicar es liderar y liderarte. Cuando te haces las preguntas, y aquí sí que voy a andar en ellas, ¿qué quiero decir? Es decir, te haces esta pregunta, es muy potente, es decir, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decirle al otro? Y en una conversación del día a día, pues obviamente en el momento no te vas a poner a pensar, esto va después de todo eso, es decir, tú realmente estás sentado, estás pensando y dices, joder, yo quería decirle esto y al final es que no fluía, no sabía lo que le decía. Y puede ser que a la otra persona le sucediera lo mismo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a escuchar lo que el otro te está diciendo,
De repente igual es que ya no tienes la necesidad de decir eso tan imperiosamente, sino que dices, anda, qué curioso lo que me acaba de decir, pues voy a preguntarle más sobre ello. Y la otra persona se va a sentir escuchada. Y eso conecta y mucho. En cuanto te sientes escuchado por el otro, al final es que empieza a fluir la conversación. Fijaros, una de las cosas más importantes a la hora de las relaciones personales es que constantemente estamos evaluando a la persona que tenemos enfrente. Es algo innato. Con lo cual, si percibes que la otra persona realmente te está diciendo algo que o bien te interesa, o por otro lado, lo que sientes es que, bueno, pues que te está escuchando. Eso es de las cosas que mayor conecta. Más preguntas que te puedes hacer. Bueno, pues, ¿cómo lo quiero decir? ¿Cómo quiero decir lo que estoy transmitiendo? Al final, pues, muchas veces pues pensamos que decir las cosas simplemente es soltar ese rollo que tienes en mente. Muchas veces se basa en estructurar lo que quieres decir. ¿Cómo lo voy a decir? Oye, pues mira, primero le voy a hablar de esto, después de esto y después de esto. Cuando estructuras la conversación, probablemente la persona que tengas enfrente puede que te entienda mejor. Y de eso va mucho la comunicación. Con lo cual, comunicar va de escuchar, va de liderarte y de hacerte entender, que la otra persona entienda lo que realmente le estás diciendo. Y para llegar a todo esto, para llegar a poder comunicar de esta manera, en la cual sientes que la persona está conectada contigo mismo, sientes que tú estás hablando con total naturalidad, la clave es pasar a la acción. Es decir, es realmente hacer aquellas cuestiones que tienes pendiente, hacerte estas preguntas y empezar a ponerlas en práctica. Y ahí irás descubriendo algo muy potente, que es descubrir cuáles son tus fortalezas, cuáles son aquellas cuestiones que más se te dan bien. Al final muchas veces nos ahondamos en mejorar aquellas cuestiones en las que no se nos da bien porque, joder, es que esto no lo hago nada bien, voy a retarme y voy a hacerlo mejor. Perfecto, no está mal, pero al final donde vas a ser excelente, donde vas a ser muy bueno, es en aquellas cosas que se te dan bien. Por ejemplo, si tu comunicación es más reflexiva, pues vas a descubrir que hablando de esa forma vas a conectar mejor con la gente y al final vas a atraer a gente de ese estilo que conecte mejor contigo. No se basa en ser un personaje, sino que se basa en básicamente en ser tú mismo y quitarte esas capas en las cuales pues o piensas que vas a comunicar mejor porque tienes que ser de esta forma o de otra forma, cuando la realidad es que lo mejor es que seas tú mismo, porque eso se va a notar en tu comunicación verbal y en tu comunicación no verbal. Se va a notar en esos dos aspectos. Resumiendo, para mí las claves, lo principal para empezar a comunicar es, por un lado, eliminar las inseguridades. Una vez consigues eliminar las inseguridades, vas a conseguir escuchar al otro, vas a conseguir liderarte a ti mismo y por la contra vas a conseguir empezar a pasar a la acción, que esa es la principal clave. Y recuerda, porque ya para terminar me gustaría compartir contigo una frase que me parece muy potente. Al final nunca vas a sentir seguridad antes de empezar. Pasa a la acción, da pasos y ahí es cuando empezarás a sentirte seguro. Bueno, pues soy Jesús Pérez, soy mentor de comunicación, mi proyecto es crearpresentaciones.com. Te invito a que te unas a la comunidad que tengo montada para inquietos y curiosos e inconformistas de la comunicación, donde compartimos pues nuestros tips, nuestros avances, aquellas cuestiones más importantes de nuestro día a nivel de comunicación, y al final eso te ayuda a avanzar. Al final, cuando te rodeas de personas inconformistas que quieren mejorar, que quieren retarse a nivel de comunicación, pues al final eso hace que tú también crezcas con ellos y avances, y eso para mí es de las principales motivaciones que existen tanto en la vida como a nivel de reto personal y profesional. Puedes acceder ya a crearpresentaciones.com/comunidad y desde ahí empezaremos a estar en contacto y estaré encantado de resolver aquellas dudas que tú tengas. Un abrazo.